Hola colegas, maestros y maestras del Perú. Les saluda su colega Eliseo Aguilar Guillén, esta vez para compartir la evaluación docente 2023 parte 1 para ascenso de escala a la carrera pública magisterial 2023. Comencemos. Minedu Evaluación Docente 2023. Concurso para el ascenso de escala a la carrera pública magisterial 2023. Educación básica regular, nivel secundaria, matemática. Acá les presento en esta vez las resoluciones de las preguntas del 1 al 15. Comencemos. Lee la siguiente situación y responde las preguntas 1 y 2. En una sesión de aprendizaje, un docente les presenta a los estudiantes una secuencia de pasos para construir con cartón las piezas de un rompecabezas. Estas piezas tienen formas geométricas y cuadriláteros. Además, con estas piezas se puede formar diversas figuras. Una vez terminada la construcción de las piezas a partir de la manipulación de algunas de las piezas de rompecabezas, un estudiante realiza el siguiente comentario. Juntando dos piezas iguales, en forma de triángulos, rectángulos y isósceles, se puede formar un romboide. Del mismo modo, con estas dos piezas triangulares también se puede formar un cuadrado. Por lo tanto, el romboide y el cuadrado tienen áreas iguales. El logro de aprendizaje se evidencia principalmente en el comentario del estudiante. Veamos algunas situaciones. Considerar y proponer a los estudiantes. Por ejemplo, podríamos proponer que construyan un rombo. Es un paralelogramo equilátero y no es equiangular. El área de un rombo sería igual y está compuesto por 4 triángulos rectángulos, como apreciamos, y el área del rombo será igual el área de los 4 triángulos rectángulos, y el área de cada triángulo rectángulo es producto de cateto sobre 2. Las estudiantes podemos hacer que hagan la rotación, por ejemplo, de los triángulos de color azul para formar otro paralelogramo. En este caso puede ser un rectángulo o un cuadrado resultante, de tal manera que el área de este rectángulo cuadrado, en este caso el lado inferior será igual a la medida de una diagonal menor del mismo. Y la altura será igual a la mitad de la diagonal mayor de B. Y el área de este rectángulo o cuadrado será igual producto de diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Podemos hacer que construyan un romboide. Un romboide, como se muestra, de tal manera que por traslación obtenga un rectángulo de altura h y base b, y un rectángulo no es equilátero si es equiangular.
y el orden del rectángulo es base por altura. Estas tareas y actividades, o sea que en este caso que se evidencia compara áreas de figuras geométricas mediante la composición de figuras. La sesión, el docente les pide a los estudiantes en pares y con piezas de rompecabezas armen libremente dos figuras diferentes. Luego de que los equipos han formado las figuras solicitadas, el docente le pregunta: ¿qué se puede opinar sobre los perímetros de esas dos figuras que se han formado? En la pregunta, el estudiante afirma lo siguiente: figuras tienen igual área, entonces ambas tienen igual perímetro. Se nota que el estudiante incurre en un error. El docente busca orientarlo para que reflexione sobre su error. ¿Qué acción pedagógica es más pertinente para ello? ¿Qué acción pedagógica es más adecuada, más apropiada? Podemos hacer que las estudiantes o los estudiantes formen, construyan en este caso dos figuras que tienen igual área, por ejemplo como el rombo. El área de rombo en este caso va a ser igual producto de diagonales sobre 2, la diagonal menor es 4 y la diagonal mayor, como vemos, es 8, por tanto el área será 4 por 8 sobre 2. Y que el área de rombo es igual a 16 unidades cuadradas. Y aquí sigue el perímetro de rombo. En cada triángulo rectángulo, el cateto menor vale 2 unidades y el cateto mayor mide 4 unidades. Pitágoras tendremos 4 al cuadrado 16 más 2 al cuadrado que es 4, 16 más 4 es 20, y que la hipotenusa es raíz cuadrada de 20, es decir, raíz cuadrada de 20 equivale a 2 raíz cuadrada de 5. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual 4 veces el área, en este caso del lado de rombo, que es 2 raíz cuadrada de 5, y este es igual a 8 raíz cuadrada de 5 unidades. El área y el perímetro de rombo. Por otro lado, tenemos el cuadrado. El área es lado al cuadrado o lado por lado. El lado mide 4, será 4 por 4. Y esto es igual a 16 unidades cuadradas. Los estudiantes o los estudiantes con esto se darán cuenta que tienen el rombo y el cuadrado tienen igual área. El cuadrado es la suma de los 4 lados, será O 4 por 4, que es igual a 16 unidades. Ustedes se darán cuenta que finalmente concluyen si las áreas de dos figuras son iguales, esto no implica que los perímetros sean iguales. Por tanto, la alternativa es la de pedirle que formen dos o más figuras utilizando para cada una de ellas todas las piezas de rompecabezas. Luego solicitarles que determine el área y perímetro de estas figuras, que contraste los hallazgos con su argumento. Los estudiantes de cuarto grado están resolviendo problemas que involucran la ecuación de la parábola. En el contexto se suscita el siguiente diálogo entre un estudiante y el docente. Profesor, en el problema que usted propuso se obtiene como ecuación de la parábola a la expresión y más 1 todo al cuadrado
igual a menos 4 multiplicado por x más un cuarto. El docente responde, dice: muy bien, Ángela, lograste determinar la ecuación de la parábola. Ahora debes determinar hacia dónde se abre dicha parábola. Ángela dice: eso es más sencillo. Porque la y está elevada al cuadrado y como el parámetro es negativo, entonces la parábola se abre hacia abajo. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el error en que incurre la estudiante? Practicando la ecuación de la parábola que se tiene, es esta. Si la variable y está elevado al cuadrado, el eje simetría es paralela al eje x. Por lo tanto, ¿cuál es el error que expresa o en que incurre el estudiante? Es la alternativa B. Considera que cuando la variable y está elevada al cuadrado, el eje de la parábola es paralelo al eje y. El docente tiene como propósito que los estudiantes representen figuras simétricas. Por ello le solicita a los estudiantes que dibujen una figura simétrica en un papel y que expliquen las estrategias que utilizaron para dibujar dicha figura. En el aula se encuentra María, una estudiante que presenta ceguera. La docente busca que María logre el propósito. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ello? Determinar la acción pedagógica más pertinente, más adecuada, más aplicable. Solicitarle a uno de los compañeros que le ayude a María. La alternativa A es descartado. Solicitarle a María, eso es lo que es lógico, piezas, pero como esto no creo que lo creemos. Lo más recomendable sería, ya que presenta ceguera, presentarle o proporcionarle un geoplano. Por tanto, la respuesta es la C. Pedirle a María que en un geoplano construya una figura, de modo que ayudada del tacto con las ligas pueda utilizar sus propias estrategias para formar figuras simétricas. Pregunta 5. Un docente tiene como propósito iniciar la construcción de la noción de simetría central. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente para promover el logro del propósito? ¿Cuál de las actividades es más pertinente, más adecuado, más apropiado que el docente debe realizar? Podemos presentar en este caso, el objetivo es que los estudiantes o los estudiantes tengan una figura, fijen un punto, esta va a ser la que determine la simetría central. Y a este punto, los vértices son equidistantes. Las figuras. Por tanto, la alternativa sería en este caso entregarles el dibujo de un polígono con su respectivo polígono simétrico. No es así. Solicitarle que dibujen un plano cartesiano, un triángulo con las respectivas coordenadas vértices, luego pedirle que determine los opuestos, tampoco no es apropiado. Lo más pertinente es mencionarles que si a un polígono se le transforma mediante la simetría central, resulta otro polígono concurrente al primero. También es que el centro de simetría es a los correspondientes vértices de ambos polígonos. Después mostrarles otro polígono
Necesita que determine el polígono simétrico respecto de un punto dado. Y es la tarea principal. Pregunta 6. Un docente tiene como propósito que los estudiantes de primer grado desarrollen aprendizajes que involucren el volumen de un prisma. Marco propone que los estudiantes formen grupos y les entrega una caja con cubitos del mismo tamaño. Les plantea la siguiente tarea. Los cubitos tienen aristas de 0,5 unidades de longitud. Que construyan un prisma que tenga 10 unidades cúbicas de longitud. ¿Por qué esta tarea es de alta demanda cognitiva? Todos los ejemplos tenemos que proponer tareas, actividades, como de análisis e integración, de evaluación, tareas de evaluación y tareas de producción y creación. Claramente debemos evitar proponer tareas que impliquen simplemente recurrir a la evocación, a la memoria, o de aplicación de ejercicios. Esos son de baja demanda cognitiva. En este caso, ¿cuál es la tarea de alta demanda cognitiva? Porque requiere efectuar operaciones, ese es de baja demanda cognitiva. Adaptado la A. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso el estudiante? A partir del cubito que tiene, de los cientos de cubitos que tiene, de 0,5 unidades de arista, va a formar un cubo grande, de tal manera que en cada arista se tenga, en este caso, para que dé las 10 unidades, 20 cubitos. El cubo grande formado será 20 por 20 por 20, es decir, se requiere 8000 cubitos. Por lo que la alternativa es la C, porque requiere relacionar la medida de la arista de cada cubito y la cantidad de cubitos que conforman el volumen del prisma. Bien, un docente propone las siguientes actividades a los estudiantes. En la primera actividad, observen a su alrededor objetos que tengan forma de cilindro o forma de esfera y digan sus características. Segunda actividad propuesta, representen gráficamente en una hoja una esfera inscrita en un cilindro. Luego respondan, al comparar el radio de la esfera y el radio de las bases del cilindro, ¿estas medidas son iguales o una de ellas es mayor que la otra? ¿Por qué? La tercera actividad, expresen el volumen de la esfera y del cilindro en función del radio, luego dividan ambos volúmenes. Que planteen sus conclusiones con respecto a estos volúmenes. ¿Cuáles de las siguientes alternativas es el principal propósito de la actividad propuesta? Calcular el volumen. No simplemente es un simple cálculo, sería de baja demanda. Ver relaciones entre los volúmenes. Representar gráficamente una esfera inscrita en un cilindro. En este caso, lo que tenemos que hacer es que logren los estudiantes enseñar, en este caso, una esfera inscrita en un cilindro, de tal manera que fijen el radio R y la altura del cilindro 2R. Luego, hacer que logren tenemos la mediación y el apoyo necesario para efectos de que puedan establecer una relación importante el volumen del cilindro
sobre el volumen del cilindro, como sabemos, es igual área de la base por A. Los estudiantes determinarán área de la base pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro, que es 2R, sobre el volumen de la esfera, que es 4/3, por P por radio al cubo. Al operar cilindro sobre la esfera, los estudiantes llegarán a la conclusión de que se obtiene 3 metros. Implica que el volumen del cilindro es 1% más que el volumen de la esfera. Por tanto, la alternativa es la B. En este caso, el principal propósito es establecer relaciones entre los volúmenes de la esfera y el cilindro cuando la esfera está inscrita en el cilindro. 8. Un docente percibe que muchos estudiantes piensan que la homotesia es la ampliación de una figura en la que, dado un punto cualquiera, todas las distancias tomadas desde ese punto a los puntos de la figura se multiplican por un mismo factor. Por eso siempre la nueva figura será más grande que la anterior. La docente les propone la siguiente pregunta: ¿cuál será la nueva figura después de aplicar una homotesia con el factor 1/2? ¿Será más grande o más pequeña que la figura inicial? Pues acá el maestro o maestra provoca el conflicto cognitivo. La interrogante es: ¿por qué las preguntas del docente favorecen la generación del conflicto cognitivo en estos estudiantes? Porque promueve la motivación, no es conflicto cognitivo. La C, porque son de alta demanda cognitiva y promueven un aprendizaje significativo. La alternativa es que hagan pausas antes de tener las situaciones resueltas. Tengan a bien de... La alternativa es la B, porque cuestiona la creencia de los estudiantes respecto de una relación o de un objeto matemático. Un docente busca que los estudiantes de segundo grado afiancen su comprensión de los sólidos geométricos. Para ello les plantea la siguiente tarea: proponga un problema en la que intervenga el área total de un prisma rectangular recto. Los estudiantes presentaron su propuesta. ¿Cuál de las siguientes propuestas se ajusta a la tarea planteada? A. Un ladrillo compacto tiene dimensiones de 8, 12 y 24 centímetros respectivamente. Determina la cantidad de espacio. No, porque quería determinar volumen. La respuesta para esto tendría que muestra es un prisma rectangular recto, por lo que la alternativa es la B. Caja de zapatos de dimensiones 11, 17 y 30 centímetros respectivamente. Determina cuántos centímetros cuadrados de papel se utilizará como mínimo para forrarlo por completo. En este caso, es la tarea que se ajusta más a la tarea planteada porque se determina el área total. La 10. El siguiente desea que un ebanista realice el acabado artístico de la cara exterior de una puerta de madera. Ante la solicitud de un presupuesto para esta obra, el ebanista toma las medidas correspondientes para calcular el área de dicha cara. A continuación se muestran las medidas correspondientes. Y podemos apreciar, en este caso, la representación gráfica de la puerta. La puerta tiene una altura total de 250 centímetros.
y de base 100 centímetros. Téngase presente que la puerta está compuesta por dos figuras, un semicírculo y un rectángulo. Por lo que el área de la cara exterior de la puerta será igual al área del semicírculo, que en este caso para esto el radio del círculo es 50 centímetros, como se aprecia, y el área de la cara exterior será igual al área del semicírculo más el área del rectángulo. De la cara externa será igual en este caso el área del semicírculo, que es pi por 50 al cuadrado, todo sobre 2, más el área del rectángulo, base por altura 100 por 200. La cara externa es igual 50 al cuadrado 2500 por 3,14 sobre 2, que nos da 3925, más 200%, que es 20.000. Finalmente tenemos que el área de la cara externa de la puerta es igual a 23.925 centímetros cuadrados. Pregunta: ¿cuál es aproximadamente el área de la cara exterior de la puerta? La respuesta es la A. Pregunta 11. En el plano de una ciudad se observa que un hotel se encuentra a 3 cuadras al oeste de la plaza principal. Que una agencia de turismo se encuentra a 3 cuadras al sur de dicha plaza. Veamos, en este caso nos ubicamos. Tenemos en este caso la plaza principal. 3 cuadras al oeste se encuentra el hotel. A 3 cuadras al oeste, la plaza principal. Tenemos otro dato importante, que la agencia de turismo se encuentra a 3 cuadras al sur de la plaza principal. La pregunta que nos plantean es: tomando como referencia el plano, ¿dónde se encuentra la agencia de turismo respecto al hotel? La agencia de turismo respecto al hotel se encuentra la alternativa es A. La agencia de turismo se encuentra al suroeste, al sureste del hotel. Pregunta 12. Un docente les propone a los estudiantes de cuarto grado formular un problema cuya respuesta sea la ecuación de una recta. Uno de los estudiantes formuló el siguiente problema interesante. Al elaborar el croquis de un centro poblado sobre un plano de coordenadas cartesianas, se observa que la avenida Los Geranios está representada por una línea recta y que pasa por los puntos A 1,4 y B 3,3. Determina la ecuación de la recta que representa la avenida Los Geranios. ¿Qué característica tiene la recta implicada en el problema formulado por el estudiante? Ubicamos en el plano cartesiano los puntos. El punto 1, 4 y tenemos el punto 1, 3. Por 2 puntos los estudiantes trazan la recta, y esta recta es una inclinada a la izquierda, por tanto la pendiente es negativa. La vertical entre la horizontal nos da la pendiente 1 entre los 2, la pendiente es menos 1b. Esto implica que si nosotros tomamos cualquier punto, en este caso estamos tomando el punto 5, 2, desplazamos este punto a la derecha, desplazamos 2 unidades a la derecha y
disminuimos una unidad en la ordenada, tenemos que va a estar también en la red. Por tanto, la alternativa es, vamos a maestros, la alternativa es la B. Y en un punto de la recta se aumenta 2 unidades en la abscisa y se disminuye una unidad en la ordenada, se obtiene otro punto de la 3. El docente les pide a los estudiantes que realicen la demostración de la fórmula para determinar el área lateral de un prisma recto. Los estudiantes explicarán sus procedimientos. ¿Quién explicó un procedimiento adecuado para demostrar esta fórmula? Tienen las alternativas. Felipe dice, dibujé varios tipos de prisma recto. Con esto no creo que logre demostrar. Y Mario dice, realicé varios dobleces paralelos, el ancho. La situación yo creo que tampoco no nos va a conducir a la demostración. Uno de ellos podría ser esta. Se grafica en este caso un prisma triangular recto de altura H y hace un triángulo equilátero del lado L. Encima el área de los 3 rectángulos, por tanto el área lateral es igual 3 veces el área de un rectángulo, divides en la cara por H, y esto es igual al área del rectángulo grande, que es la suma del perímetro de la base por la altura. Dice, consideré un prisma triangular regular, asigné L a cada arista de la base y H a la altura. Luego, como las 3 caras del prisma son rectángulos, para calcular el área lateral operé el triple de L por H. Finalmente noté que coincide con el producto del perímetro de la base por la altura. 14. Un docente les propone a los estudiantes la siguiente situación. Un diagrama de cajas muestra el valor mínimo y los 3 cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, y el valor máximo de un conjunto de datos. Con los datos de las edades de 20 personas, que pertenece a un colectivo social, se realizó el siguiente diagrama de cajas que se muestra. El docente le solicita a los estudiantes que propongan conclusiones a partir del diagrama presentado. Los estudiantes respondieron a lo solicitado por el docente, quien planteó una afirmación correcta. Bien, ahí tenemos en este caso el diagrama de cajas. En este caso la variable de estudio son las edades de las 20 personas. Veamos, por ejemplo, el cuartil 2. El cuartil 2 es el que divide el conjunto de datos en 2 partes iguales. Un 50% menos de los datos están por debajo del cuartil 2 y un 50% más de los datos están por encima del cuartil 2. Por tanto, ¿cuál de las alternativas es, maestros, maestras? La respuesta es quien planteó una afirmación correcta. La alternativa es la A. Dice, la mitad de los datos están por debajo de el cuartil 2, 33,5 años. Con el propósito de que los estudiantes comprendan la probabilidad condicional, un docente les presenta el siguiente problema. De karate, campeones y luchadores se juntaron en un evento
para que los estudiantes pasen por las pruebas para obtener el cinturón del siguiente nivel. De la escuela de campeones pasaron al siguiente 30 estudiantes y 50 no lo lograron. De la escuela de luchadores pasaron al siguiente 25 estudiantes y 5 no lo lograron. Y acá plantea la interrogante al maestro. El maestro. Al azar, un estudiante de la escuela de campeones, para que brinde las palabras de cierre del evento, determina la probabilidad de que este estudiante perteneciente a dicha escuela sea uno de los que pasaron al siguiente nivel. Parte del problema, un estudiante responde lo siguiente. La cantidad de estudiantes de la escuela campeones que pasaron al siguiente nivel fueron 30, que serían la cantidad de casos favorables. Muy bien. Y la cantidad total de estudiantes es 65, que sería la cantidad de casos posibles. Entonces la probabilidad, concluye, es 30 sobre 65. El docente nota que el estudiante incurre en un error al identificar la cantidad de casos posibles. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es adecuado para retroalimentar a este estudiante? Alternativas. Breve pausa. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es lo que utilizamos previamente. Tenemos en torno a la pregunta que se plantea. Tenemos la escuela de campeones, que son 35. Los que pasaron al siguiente nivel de la escuela de campeones, como dentro de la información, pasaron al siguiente nivel 30. Los que no lograron pasar al siguiente nivel, en este caso, son 5. Por tanto, respondamos a la pregunta. Determina los que nos piden de que este estudiante perteneciente a dicha escuela, o sea, la escuela de campeones, sea uno de los que pasaron al siguiente nivel. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad es, ya maestros, dejamos el curso. La alternativa es la probabilización oportuna será, ¿qué significa que una cantidad corresponda a los casos posibles? ¿Existe alguna posibilidad de que un estudiante de la escuela de luchadores haya sido elegido al azar? Hacemos que reflexionen los estudiantes. ¿Qué cantidad debió considerarse como casos posibles? Y estos las soluciones. Maestros, compartan, porque esto va a beneficiar a muchos de nuestros colegas y espero que me den poderoso like para seguir produciendo más videos. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos colegas. Bye bye. Cuídense.